pródigo. Su verdadera identidad desde su origen, hasta su esperado regreso a Jerusalén. Libro del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 4. Israel en Asiria. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En el año 720 a.C., el gran imperio asirio invadió el reino del norte, es decir, al reino de la casa de Israel. Israel, siendo llevado cautivo, vivió en Asiria. Israel sufrió muchos cambios en su estilo de vida, así como en su identidad hebrea. Así como a José, el hijo de Jacob, que siendo hebreo vivió como egipcio en su esclavitud, adoptando una imagen egipcia. También Israel cambió su identidad hebrea para adoptar una identidad gentil, pagana, como cualquier nación del mundo. La historia de José el Soñador es otra historia profética de la identidad oculta de Israel. Identidad que habría de ser revelada hacia el final de los tiempos. Este cambio de identidad que sufrió José, hijo de Jacob, estando en Egipto, habría de ser una profecía para Israel estando en Asiria. A continuación, algunos de los cambios que sufrió Israel estando en Asiria por sus pecados. Israel ya no se llama Israel. La casa de Israel habría de llevar un nuevo nombre y ya no se conocería más por el nombre de Israel, tal como lo dice la Escritura en Isaías capítulo 62, versículo 2, refiriéndose a estos últimos días. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Es un error nombrar a los israelitas como judíos, porque no lo son. Israel, el reino del norte, era formado por las 10 tribus de Israel, no eran judíos. Solo los descendientes de Judá son judíos como tribu, pero en un sentido nacional, los judíos junto con la tribu de Benjamín y Leví son llamados judíos o el reino del sur. Los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Judea no es todo Israel. Los judíos son una parte de Israel. Los judíos son solamente 3 tribus, pero el reino de la casa de Israel son las 10 tribus de Israel. Estos son llamados israelitas, en un sentido nacional. Esta es una verdadera clave para entender las profecías selladas hasta ahora. Cuando usted lea alguna profecía que tiene que ver con todo Israel, usted tiene que aplicar la profecía a la casa de Israel, no a los judíos, pues esto ha provocado muchos errores en las interpretaciones de las profecías y al momento de aplicarlas en el tiempo presente y futuro. Los judíos se siguen llamando judíos hasta el día de hoy y no han perdido su identidad, pero Israel ya no se llama Israel y ha perdido su identidad hebrea. Los saxons. Los sajones. Hijos de Isaac. Hay una profecía en Génesis 21, versículo 12, pues Dios le había dicho a Abraham que en Isaac le sería llamada su descendencia. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Y esta promesa se repite en Romanos capítulo 9,
versículo 7. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 18. En el libro de Amós, capítulo 7, versículo 16. Los israelitas, como descendientes de Isaac, son hijos de Isaac. En inglés, Isaac's sons. En el idioma hebreo no se utilizan las vocales, de tal manera que si quitamos la letra I de Isaac, queda el nombre moderno de Sax, sons. Sax de Isaac y sons, que significa hijos, hijos de Isaac, Sax sons. O en una escritura breve, Saxons, que significa sajones. Según el doctor W. Hall Yates, dice, la palabra sajons o saxons se deriva de la expresión sons of Isaac o hijos de Isaac, cuando ésta pierde la vocal I. Muchos confunden a los anglosajones con los antiguos sajones o germanos que aún viven en Alemania. Los sajones alemanes derivan su nombre de una palabra antigua del idioma alto alemán, Sash, que significa espada o cuchilla. Esos alemanes eran un pueblo totalmente distinto a los anglosajones que inmigraron a la Gran Bretaña. Los Qumri. Los asirios dieron nombres a los israelitas como los Qumri de Samaria, porque lo relacionaban con el rey Omri, rey de Israel. Este rey fue quien construyó la ciudad de Samaria, la capital del reino del norte de Israel. Según el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 21 al 27. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. El obelisco negro de Nínive, en la antigua Asiria, que actualmente se encuentra en el Museo Británico, se refiere a los hijos de Israel como los Qumri, o pueblo de Omri. Los Jimiri. Los babilonios se refirieron a estas mismas personas como los Jimiri, alrededor del año 500 a.C. El rey persa, Darío, talló una inscripción de sus conquistas en 3 idiomas diferentes en una roca en Behistún, en el noroeste de Irán. Esta inscripción se refiere a los Jimiri como los Sakae, que los historiadores identifican también como a los escitas, que se extendieron por el resto de Europa. También es interesante que los galeses se refieran a sí mismos como los Simri o los Simru, el nombre asirio dado al pueblo de Israel. Los Tehuata de Danán. Algunas leyendas irlandesas llaman a los primeros colonos irlandeses como los Tehuata de Danán. En el libro La historia de la raza irlandesa, escrito por McManus, en la página 5. Cyrus Gordon, un arqueólogo estadounidense, reconoció a los Tehuata de Danán como la tribu bíblica de Dan y conecta a este pueblo israelita con Irlanda y Dinamarca. Dinamarca significa la marca o el rastro de Dan, Dan, hijo de Israel. Dinamarca es la dispersa tribu de Dan, Dan, hijo de Israel. Génesis 30, versículo 6, dice que Dan es hijo de Raquel, y los daneses tenían una costumbre: ellos invadían pueblos cuando les faltaba territorio, y a los pueblos conquistados le cambiaban el nombre de la ciudad por el nombre de su padre Dan. Josué, capítulo 19, versículo 47. Y les faltó territorio a los hijos de Dan,
Y subieron los hijos de Dan, y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de Elia, y habitaron en Elia. Y llamaron a Lesem Dam, el nombre de Dan su padre. La historia y los antiguos anales de Irlanda nos dicen que los nuevos colonizadores de ese país, en ese momento histórico, eran los Tehueta de Danann. A veces aparece el nombre simplemente como los Tehueta de, que quiere decir el pueblo de Dios. Y en Irlanda, los daneses dejaron muchas señales, por ejemplo, Danslaun, Dansower, Danlang, Dandrum, Don Eagle, la bahía y la ciudad, Dunsmore, que significa más danés. Además, en el idioma irlandés, Dan o Dun significa lo mismo que en el idioma hebreo, juez. En la geografía europea, la tribu de Dan dejó un rastro como de serpiente, dándonos señales del trayecto que siguieron hasta llegar a su territorio actual. Por ejemplo, Dan Out, el Dan In, el Dan Aster, el Dan Dari, el Danés, el Don, el Dan y el Yudon, el Eridon y por supuesto el río Danubio. Es un río enorme que atraviesa gran parte de Europa. Cuando la tribu de Dan llegaron a las islas británicas, dejaron nombres como el de Dundee, London, Dunraven, y en Escocia los nombres Dan, Don y Dun son tan comunes como en Irlanda. De tal manera que el rastro de serpiente dejado por la tribu de Dan nos conecta desde Oriente Medio a Irlanda, las Islas Británicas, hasta llegar a Dinamarca. Estos nombres quedaron registrados en la historia y conectan la identidad nacional de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales y Dinamarca con los hijos de Israel de la Biblia. Israel es conocida para la historia mundial como los cimerios, los escitas, los escandinavos, los celtas, los galos, los vikingos, los daneses, los pueblos iranios o pueblos indoeuropeos. Israel perdió su idioma hebreo. Israel también en su cautiverio y dispersión habría de perder su idioma hebreo. Esta profecía se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 28 y versículo 11, así como en el capítulo 32 y versículo 4. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías, capítulo 32, versículo 4. Y el corazón de los necios entenderá para saber. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Estas escrituras no las debemos confundir con el don de lenguas que describe el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, pues el don de lenguas lo da el Espíritu Santo a los creyentes y es utilizado al servicio de la iglesia. Lo que dice Isaías es que Israel literalmente habría de perder su idioma hebreo, e iba a ser cambiado por otro idioma o otros idiomas. Un creyente con el don de lenguas puede controlar la posibilidad de hablar en lenguas y al mismo tiempo hablar en su propio idioma. Además, el que habla en lenguas se ministra a sí mismo y se dirige hacia Dios. Pero Israel en Asiria mezcló su idioma y aprendió otra lengua, y en el trayecto de su dispersión fue mezclando su lenguaje y añadiendo más y más a su idioma, de tal manera que actualmente Israel no habla hebreo, como lo dice el profeta Isaías, habla una lengua de tartamudos. Los israelitas entraron a Asiria con un idioma hebreo semita, pero salieron con un nuevo lenguaje, de tal manera que los idiomas inglés, británico, francés,
escocés, escandinavo, finlandés, irlandés y noruego son una mezcla del hebreo antiguo con el asirio y romano. Los dólmenes. Altares de piedra. Una costumbre del pueblo de Israel. Existe una profecía en Jeremías capítulo 31 y versículo 21. Habla acerca de los altares de piedra como señal del camino por donde anduvieron las tribus perdidas de Israel. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Qué es un majano alto? De acuerdo con el diccionario Strong, un majano alto es una edificación, es un pilar. En pocas palabras, es un altar hecho de piedra, o lo que se conoce también como dolmen. Un dolmen, que en el idioma bretón quiere decir mesa grande de piedra, es una construcción megalítica consistente generalmente en varias losas clavadas en la tierra en posición vertical y una o más losas a modo de cubierta o de manera horizontal. La construcción o levantamiento de altares hechos de piedra era una práctica de los israelitas. Recordemos que los hombres que adoraban a Dios en el antiguo pacto edificaban altares de piedra donde ofrecían sus holocaustos o sacrificios hacia Dios. Esta costumbre se continuó practicando por parte de los israelitas dispersos, tal como podemos ver en este mapa, donde se registra la zona donde existe la mayor cantidad de altares de piedra o dólmenes en la tierra. Es interesante que los primeros pobladores de esas regiones europeas hayan edificado estos dólmenes o estos altares de piedra tal como lo acostumbraban a hacer el antiguo pueblo de Israel. Existen varias partes del mundo donde existen dólmenes o altares de piedra. Por ejemplo, en Corea, los dólmenes se encuentran en la zona costera occidental de Corea del Sur. Pero estos dólmenes coreanos presentan una forma distinta a los de Europa. Existen altares de piedra en la India, en Oriente Medio, en África y por supuesto en Europa. Pero en la región del Cáucaso, donde es posible encontrar más de 3000 dólmenes y otras estructuras megalíticas en el noroeste del Cáucaso, en Rusia. En esta región, donde existen más de 3000 dólmenes, está situada a la orilla del Mar Negro y en las costas del Mar Caspio. Precisamente estos dólmenes o estos altares de piedra se encuentran ubicados en la región donde Israel habitó en su cautiverio. En el siguiente vídeo, la localización actual de la casa de Israel.